buenas tardes, ¿verdad? Aquí ya se está poniendo el sol muy pronto, así que estamos muy felices realmente de poder compartir en esta tarde con ustedes un tema tan importante. Voy a pedirle a los administradores del espacio para ver si me permiten compartir. Ah, ok, ya está listo. Estoy compartiendo, ¿verdad? Correcto. Muchísimas gracias. Entonces, les decía que tenemos el enorme privilegio de compartir con ustedes, ¿verdad?, que nos han brindado este espacio para tratar un tema tan importante como ese tema, ¿verdad? Imagen de Dios en la familia humana. Dentro de las lecturas que hicieron de nuestra vida personal, realmente todo se extiende hasta el 2020. Continuamos en las mismas actividades, ambos todavía somos profesores. El currículum que leyeron ahora mismo ya está un poquito atrasado y debemos actualizarlo. Pero bueno, un dato aparte, ¿verdad? Así que bueno, también somos escritores, tenemos algunos libros escritos y vamos a compartir algunos de ellos en esta tarde. Y mi esposa no le puede acompañar ella tiene otro tipo de actividades ahora mismo. Pero bueno, me dejó solo por esta vez. Tenemos 33 años de casado con ella. Así que ahí hay un background muy bonito de experiencia también de vida familiar. Así que vamos en esta tarde al tema que nos convoca, la imagen de Dios en la familia humana. Y queremos tratar básicamente el tema del dominio propio en las relaciones. A veces nosotros, como seres humanos, perdemos ese dominio propio, ya sea en la relación de pareja o en la relación con los propios hijos. No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido, por ejemplo, que discuten acaloradamente con la esposa o con el esposo. Usted perdió realmente el dominio cuando discute en voz alta, cuando pierde el control, cuando no puede dominar el tono de su voz, cuando quiere que todos los demás actúen conforme a su propia voluntad. Ahí usted perdió el dominio propio. Así sea en el trato con la esposa, con el esposo o con los hijos. Y también vamos a tratar de mostrar, ¿verdad?, teológica y científicamente, que esas mismas situaciones suceden también desde pequeños. Los niños que pierden el control, los adolescentes y jóvenes, realmente pierden el dominio propio, y esa facultad nos lo ha dado el Señor, y en esta tarde estaremos trabajando básicamente esos aspectos. Ahí está nuestro libro que queremos que ustedes lo tengan en sus manos. El tema de hoy, pues gran parte de ello está en ese material. Se titula Mi personalidad indomable. Es un libro que cuando usted lee, usted no piensa en que su esposa, sus hijos tienen que mejorar, sino que usted piensa en usted mismo, porque es un libro que tiene bases teológicas y científicas en el área de la psicología y la psiquiatría. Este libro es una visión orientadora para todo aquel que lucha por ser mejor hombre o mujer. Yo creo que todos hemos enfrentado esa lucha en algún momento de nuestra vida. Yo lo he enfrentado. Hoy no soy la misma persona que hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Hubo un cambio muy profundo. El Señor ha sido maravilloso en mi vida, y este libro es un hermoso material donde nos permite interiorizar muchas de nuestras faltas, y hoy lo vamos a ver en el tema que vamos a presentar. En otras palabras, este libro nos ayuda a tener una personalidad equilibrada que resulte en buenas relaciones llenas de frutos en la pareja, en los hijos y en la sociedad.
Y queremos también compartir con ustedes, les dejamos nuestros números internacionales para que puedan comunicarse con nosotros si así lo desean por alguna situación que ustedes estén atravesando y necesitan algún tipo de intervención especializada o algún tipo de consejería especializada, pues estamos a disposición. Tenemos 15 años ya trabajando aquí en República Dominicana como misioneros y estamos felices por ello. Así que sin más preámbulos, vamos a compartir el texto principal de esta tarde. Alguien puede encender su micrófono y decirme más o menos hasta qué hora tengo espacio con ustedes. Hello. Tiene aproximadamente 1 hora, pastor. Bien, digo para poder acomodar el tema conforme al tiempo, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias entonces. Mire, allí tenemos el texto, un texto muy conocido por todos. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Ese texto lo conocemos de memoria. El asunto nuestro es que a veces, cuando leemos la Biblia, no podemos sacarle el provecho real que el versículo tiene. Y este es uno de esos textos donde nosotros lo conocemos tan de memoria que se nos pasa por alto las enseñanzas que realmente contienen. Lean conmigo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He ahí el texto, ¿verdad? Y quisiera en esta tarde, mis apreciados hermanos y amigos que nos escuchan, hacer énfasis muy especial en dos palabras que se repiten en el texto, y ahí ustedes los tienen remarcado. Esa palabra es señorío. Permítanme decirles en esta tarde, y quiero que me comprendan, el señorío fue dado al hombre como imagen de Dios, que es lo que el texto anterior, un poquito más arriba nos dice. De hecho, si ustedes pueden ver ahora lo que tienen remarcado, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero fuimos hechos a imagen de Dios con señorío. El señorío, mis apreciados hermanos, es una cualidad divina dado al hombre. Esa cualidad de señorío, el Señor le dio al ser humano, y permítanme decirle con toda la autoridad, ese señorío que Dios nos ha dado no fue dado para controlar a los animales. El señorío de Dios no fue dado principalmente para dominar a las bestias. El señorío del Señor fue dado al hombre como un don de Dios, como una imagen de Dios. En el día de la creación, las cualidades del Señor le fueron dadas al hombre. El Señor tiene señorío. El Señor tiene señorío sobre todo el universo y tiene también su señorío sobre nuestra vida. Y ese mismo señorío es que el Señor nos traspasó a nosotros el día de la creación. Ese señorío es una cualidad divina dado al hombre, primeramente para tener señorío sobre su propia vida.
Hermanos míos, no hay manera de que podamos tener señorío sobre los demás a menos que tengamos señorío y control sobre nuestra vida. Queridos y apreciados hermanos que nos están escuchando en esta tarde, cuando nosotros perdemos el dominio, cuando nos domina la ira, la impaciencia, la depresión, las ansiedades, cuando perdemos el equilibrio emocional, no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Permítanme decirles en esta tarde, mis apreciados hermanos, que yo no sé por qué el Señor relaciona este señorío, este dominio que el hombre debe tener sobre sí mismo y la mujer, ¿verdad? Porque habla de la creación del hombre y la mujer. Versículo 27 dice, y creó a su imagen, varón y hembra los creó. Yo no sé, mis hermanos, por qué este señorío dado al hombre y a la mujer, ahora en el versículo 28, Dios nos habla y nos muestra que ese dominio, ese señorío, está escrito dentro del contexto de las relaciones matrimoniales. Ay, hermanos míos, la sabiduría de Dios para demostrarnos a nosotros que necesitamos tener nuestras emociones bajo el control y el poder del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado ese dominio. Un poquito más adelante en el texto aquí vamos a ver que ese señorío le fue quitado al hombre en el momento cuando Adán y Eva cayeron en pecado, pero eso lo vemos en un ratito. Noten que el Nuevo Testamento nos habla acerca de ese señorío y nos habla en relación con los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Noten ahora, templanza. Todos los teólogos nos hablan de que la templanza, dado ahora por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es esa cualidad divina de señorío que el Señor nos dio en el día de la creación y que fue perdido cuando Adán y Eva cayeron en pecado. El Espíritu Santo ahora provee ese dominio propio. Noten lo que dice ahí este comentario, que es lejos de ser teológico. Este comentario es científico. Noten, la templanza, ekrateia es el término en griego, es dominio propio. Cuando Pablo habla en Gálatas, nos habla de esa ekrateia, de ese dominio propio, y se refiere a la capacidad racional de controlar los deseos y los instintos, los cuales deben ser guiados y orientados por la razón. Hermanos míos, la capacidad racional que tiene el ser humano de manejar su propio dominio lo perdió en el jardín del Edén con el pecado. Por lo tanto, mis apreciados hermanos, quiero que me entiendan. Cuando perdemos la paciencia, cuando levantamos la voz en nuestras relaciones de pareja, de familia o de noviazgo o en las relaciones interpersonales con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, cuando perdemos esa paciencia, cuando perdemos ese control, no estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, sino bajo el dominio del pecado. A veces nosotros creemos que levantar la voz y perder la paciencia en nuestros hogares es parte normal de las relaciones, y yo quiero decirle en esta tarde que no es normal. Es fruto del pecado todavía no vencido que está en nosotros. Hermanos míos, esta intuición, continúan diciendo estos investigadores, estos estudiosos,
Esta intuición fundamental era ya patrimonio de los antiguos. Aristóteles, por ejemplo, en su doctrina sobre la división del alma, nos habla de ese conflicto que se instala en el ser humano entre el dominio del yo racional y el yo emocional. Para tener dominio del yo racional se deben vencer los propios traumas. Hermanos míos que nos oyen en esta tarde, hermanas mías, usted no va a poder nunca tener ese dominio racional para vencer estas cualidades negativas de su propia vida, a menos que usted venza sus propios traumas. Hermanas mías, perder el control, hermanos míos, levantar la voz, ofender, agredir. Hermanos, es porque usted todavía está enfermo, usted todavía tiene traumas. Está más que comprobado, hermanos míos, que nuestros traumas vividos especialmente o vivenciados especialmente en la época infantil nos acompañan durante toda la vida y morimos con esos traumas a menos que nos demos cuenta y comencemos a trabajar seriamente por nosotros. Proverbios capítulo 22 y el versículo 6 es muy claro. Aquí tengo en la Biblia, ¿verdad? Proverbios capítulo 22 y el versículo 6, ahí nos dice la palabra de Dios, instruye, ahí está, aquí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Créanme, mis apreciados hermanos, desde épocas muy tempranas en nuestra vida, se instala en nuestro sistema nervioso la manera en cómo nos vamos a conducir durante toda la vida. Por lo tanto, mis hermanos, el hecho de hoy levantar la voz, ofender, ser violento o violenta, ¿verdad? Agredir a nuestros hijos, agredir a nuestra compañera, a nuestro compañero de vida, es porque estamos enfermos sencillamente y tenemos que aprender que el Espíritu Santo ahora quiere trabajar de manera profunda en ti y en mí. Hermanos míos, las bendiciones, y esto es lo que dice el texto que hemos leído, las bendiciones del Espíritu Santo trabajan en usted ahora tan profundamente que te devuelve esas cualidades perdidas en el jardín del Edén, para que tú puedas a través de tu yo racional controlar a tu yo emocional. Hermanos míos, en esta tarde quiero también mostrarte que no solamente la Biblia y la ciencia están demostrando, sino que, miren, Elena de White nos está hablando de cuál realmente es el fundamento de por qué actuamos, a pesar de que todavía somos cristianos, seguimos actuando mal en nuestras relaciones de familia y de pareja. Noten lo que dice Elena de White. Por el pecado, todo el organismo humano se trastorna, la mente se pervierte, la imaginación se corrompe. Reflejemos a Jesús, página 276. Elena de White nos dice que en el mismo momento cuando Adán y Eva cayeron en pecado, su sistema nervioso, sus pensamientos se pervirtieron. Se perdió ese dominio propio, se perdió esa cualidad dado por Dios al hombre y a la mujer para mantener relaciones felices. Y esas cualidades, ¿verdad?, que se perdieron en el jardín del Edén, hoy pueden ser devueltas por medio de mi Señor Jesucristo, por su muerte redentora en la cruz del Calvario y la bendición del Espíritu Santo. Hermanos míos, los frutos del Espíritu Santo, permítanme decirle ahora, los frutos del Espíritu Santo, y a ver si escuchan conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Esos frutos del Espíritu Santo son dados al hombre para beneficio del propio ser humano, para dotar al individuo con capacidades para relacionarme con los demás.
pero necesito ser llenado de la presencia del Espíritu Santo para que atraviese todos los problemas que tengo en mi mente. Hermanos míos, quiero que entiendan esto. El mejor lugar que existe sobre la tierra para ocultar los traumas es la iglesia. Ahí tenemos muchos hermanos y hermanas sonrientes y felices los sábados en la iglesia. Pero durante la semana su casa es un caos. Hermanos míos, quiero preguntarte a ti en esta tarde, con respeto, con amor y con cariño. Hermanos míos, ¿cómo te estás relacionando con tu pareja? Hermana, ¿cómo te relacionas con tu esposo? Hermano mío, ¿cómo te estás relacionando con tus hijos? ¿Qué ven tus hijos en ti durante la semana? Impaciencia, malos tratos. Y durante el sábado tú estás muy feliz, muy bonito, muy bien vestido en la iglesia. Hermanas están bonitas y bien vestidas en la iglesia. Pero ¿qué está pasando en el seno del hogar durante la semana? Hermanos míos, es que usted todavía está arrastrando traumas del pasado que no se da cuenta porque usted está ciego. La mejor arma que tiene el enemigo para destruir al Hijo de Dios es la ceguera, es la ignorancia. Oseas capítulo 4, 6, 4, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos míos, a veces estamos en la iglesia y todavía continuamos teniendo serias dificultades relacionales en nuestra familia, pero es que estamos enfermos y necesitamos trabajar. Pero permítanme decirle en esta tarde, no es una obra de Dios trabajar sobre nuestro carácter, y esto lo vamos a comprender un poquito más adelante. Nuestro trabajo más duro que tenemos en la vida es trabajar contra nosotros mismos. El Espíritu Santo viene para dotarnos de ese poder, pero nosotros tenemos que trabajar. Noten lo que dice ese texto: el círculo de disfuncionalidad comienza por el yo enfermo, disfuncional, y avanza hacia la familia extendida. La sociedad y el ambiente que rodea al propio individuo se contamina. Hermanos míos, cuando nosotros tenemos problemas en nuestros hogares, presten atención, si usted, mi hermano, no puede aguantar un desaire de su esposa tiene todo el derecho del mundo a estar impaciente, a enojarse, a decir muchísimas cosas. Pero, hermano mío, eso no tiene por qué inquietarle a usted. Si ella le grita, si ella le ofende, usted puede mantener su dominio del yo emocional y no perder la paciencia. Si usted no aguanta eso, porque usted está enfermo. Hermana mía, igual usted. Si su hermano, si su esposo viene un día cargado, impaciente, enojado, él tiene derecho a enojarse. Pero ¿por qué usted va a perder la paciencia por eso? Si usted pierde la paciencia y no aguanta eso porque usted está enferma, usted tiene que trabajar. Hermanos míos, el problema dentro de las relaciones de pareja no es mi pareja. El problema soy yo en esa relación y debo trabajar. Permítanme decirle algo más en esta tarde en relación a eso. Cuando la ciencia conductual me está demostrando estas dificultades, también me dicen que para mejorar un sistema de relaciones no debo esperar que los demás mejoren. Yo debo mejorar. Porque la vida se ve como de acuerdo a mi interior. A lo que sucede a mi alrededor lo percibo de acuerdo a lo que yo soy. Veo el mundo, entiendo el mundo e interpreto el mundo de acuerdo a mi percepción. Por lo tanto, si yo estoy enfermo, voy a ver que todos los demás están enfermos. Hermanos míos, ¿saben cuántas veces hemos tratado en terapia a las parejas? Y el marido dice, en mi casa el problema es mi mujer. Y la mujer, en medio de la sala de consulta, dice, no, el problema no soy yo, el problema es mi marido.
Hermanos míos, ¿por qué? Porque estamos enfermos. No nos damos cuenta de que nuestras emociones todavía se están traumados por experiencias del pasado. La Biblia y la ciencia me dicen, instruye al niño en su caminar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y no se refiere a los caminos de Dios, sino se refieren a la forma de educar al hijo mientras el hijo camina, mientras el hijo comienza a andar en la vida. Y entonces todas esas enseñanzas que hemos recibido durante nuestra etapa de la niñez nos acompañan por toda la vida y cargamos con traumas. Aún llegamos a relacionarnos con Dios mediante nuestros traumas. Hermanos míos, porque nuestro interior, de acuerdo a nuestras percepciones, percibimos a los demás y percibimos también a Dios. Permítanme decirle en esta tarde, mis hermanos, que es muy serio lo que voy a decir. Al Dios real no lo podemos percibir tal cual es porque estamos enfermos. Percibimos a Dios no tal cual Dios es, sino que percibimos a Dios a través de nuestras enfermedades. Por eso es, mi hermano, que si nosotros, por ejemplo, somos personas estrictas y hemos sido criados estrictos en nuestros hogares, vamos a percibir a un Dios legalista y estricto y vamos a querer permanecer o dominar a la iglesia bajo esa forma estricta de vida, pero es que usted está enfermo. Hermanos míos, si usted fue criado en un hogar liberal y usted ahora llega a la iglesia, usted va a percibir a un Dios amoroso y liberal que no importa lo que usted haga en la iglesia. Y no es Dios así, sino que usted está enfermo por una situación de vida, de experiencia de vida que los ha llevado a percibir todo lo que sucede alrededor de acuerdo a lo que usted es. Y esto no es un mensaje mío, es palabra de la ciencia conductual y que el Señor hace mucho tiempo nos ha advertido en su palabra. Por lo tanto, debemos mirar seriamente nuestra propia vida. Hermanos míos, la batalla más grande que tenemos los seres humanos es la batalla contra el yo mismo y debemos prestar atención. Hermanos míos, el conflicto interpersonal tiene su origen en el yo individual. Qué bonito sería que todos los que están oyendo en esta tarde este tema podamos reflexionar profundamente. Comienza en el yo. Y una vez que el yo está enfermo, a los primeros que lastimamos a nuestro alrededor son a los seres más queridos que tenemos. Los que más sufren, hermanos míos, esto es cruel lo que voy a decir, pero los que más sufren por lo que nosotros somos son los seres más queridos que viven con nosotros. Hermanos, si el esposo está enfermo, permítanme decirle que quien más va a sufrir ese rasgo doloroso de ese esposo es la esposa, es la pareja. Y si la esposa está enferma, quien primero va a sentir los dolores de la enfermedad de esa mujer es el esposo. Y luego, por supuesto, hermanos míos, que una vez que la pareja está contaminada, los hijos comenzarán a sufrir. Hermanos míos, me tocó atender a muchísimos muchachos aquí dentro de la universidad que tienen el alma enferma y dolorida porque vienen de un hogar disfuncional, padres golpeadores, padres agresivos, madres violentas, y hasta que son adultos guardan esos rencores en su alma y que a ellos no les permite siquiera tener paz y también tienen mal carácter y tienen mala forma de relacionarse. Ahí tenemos hijos abandonados por sus padres que vienen de hogares divorciados. Tenemos hijas que sufren los azotes de haber tenido una madre que los abandonó, un padre que le golpeó. Y entonces hoy esas damas, esas mujeres forman hogares teniendo su vida bajo traumas. Por eso es que a veces no nos va bien en la familia y no nos damos cuenta, porque también se golpea la familia y la sociedad. Y aún la ciencia nos dice que el ambiente natural se contamina. Y es interesante del ambiente natural. Cuando yo estoy enfermo, mis apreciados hermanos, todo lo que toco se enferma. Aún las cosas inanimadas, y quiero que entiendan esto, aún las cosas inanimadas, quiero que entiendan esto. Por ejemplo,
cuando usted entra en una habitación que está sucia y desordenada. Dígame, ¿el problema son las cosas que están sucias y desordenadas o quien vive en esa habitación? Hermanos míos, el problema no está en las cosas, sino está en el quien vive en ese lugar. Permítanme decirle algo que esto lo dice la ciencia, pero también está en la Biblia. Recuerdan, mis hermanos, cuando Jacob llegó al hogar de Labán. Hermanos, ¿por qué las ovejas parían por miles frente al toque de la bendición de Jacob? ¿Por qué cuando Labán le cambiaba el negocio, entonces ahora el negocio que prosperaba era el de Jacob? ¿Qué pasó cuando José llegó a Egipto? ¿Por qué, hermanos, los frutos en Egipto se producían por miles? Porque allí estaba un hijo de Dios presente. Hermanos míos, las cosas inanimadas se afectan por nuestro estado. Hermanos míos, me tocó atender una parejita. Tenían 5 años de casado, ahí estaban jóvenes. Y ellos pidieron una intervención porque ya el hogar no aguantaba. Entonces, la chica, la esposa, me decía en la terapia, estoy aquí porque no aguanto más. Tenemos 5 años de casado. Y lo que pasa con mi esposo es que es un hombre que no, nadie le aguanta. Él tampoco tiene un trabajo fijo, porque él, entonces, es un hombre que discute con cualquiera, se faja con cualquiera. Él no acepta el mando, por lo tanto tiene problemas con los jefes, tiene problemas con los compañeros de trabajo. Entonces, este hombre había cambiado, en 5 años cambió tantas veces de trabajo. Entonces la chica decía, yo no quiero vivir en esta situación de pobreza. Tenían una situación económica bastante crítica, bastante difícil. Pero entonces, ¿la economía realmente era el problema o el problema era la relación del joven? Hermanos míos, por lo que somos nosotros es el resultado natural de nuestra vida. Por eso es, hermanos míos, que necesitamos abordar profundamente nuestra forma de ser. Noten esta declaración científica. Un hogar de crianza disfuncional es el caldo de cultivo para crear individuos disfuncionales en la familia y en la sociedad. Afectan también la elección y las relaciones de pareja, de modo tal que mientras estamos creciendo en nuestros hogares, no solamente se crean el sistema emocional o el sistema nervioso que va a dirigir nuestras emociones, por el cual se manifestará nuestra conducta, sino que también en los primeros días de vida, y presten mucha atención, se establecen las relaciones del amor, por lo cual nosotros vamos a elegir a nuestra pareja. Muchas veces elegimos a nuestra pareja. De hecho, está comprobado en ciencia conductual, en las relaciones de pareja, que elegimos a nuestra pareja no por lo que nuestra pareja es, sino por lo que somos nosotros. Entonces, esta pareja sencillamente llena ese vacío emocional que tenemos nosotros. Por lo tanto, elegimos a nuestra pareja, nos enamoramos de nuestra pareja conforme a nuestros traumas, a nuestras enfermedades. Por lo tanto, nos enamoramos de las cualidades que tiene nuestra pareja que llena nuestro vacío emocional, y eso es un problema, por lo cual después se manifiestan relaciones disfuncionales en la pareja. Así que, apreciados hermanos, en esta tarde, no sé cuántos de ustedes están siendo afectados, pero realmente estos datos que les estamos dando son datos reales que debemos prestarles atención. ¿Qué sucede en la mente infantil? ¡Wow! Qué interesante lo que la ciencia nos dice. El sistema nervioso posee todo un sistema de reproducción de caracteres y vivencias de padres a hijos, y lo hace a través de las neuronas espejo. O sea, el niño aprende, permítanme decirle,
No aprenden de lo que papá y mamá dicen, sino de lo que papá y mamá hacen. No aprenden de los preceptos de papá y de mamá, sino de los ejemplos de papá y mamá. De modo tal que si papá y mamá están peleando, son impacientes, son agresivos, el sistema nervioso del niño está captando todo eso y está formando las bases conductuales. Henry Gastaut, en la década del 60, fue uno de los pioneros en demostrar, por medio de electroencefalograma, que ciertas regiones del cerebro infantil se activan al ver las acciones de los otros realizarlas. El bebé no tiene necesidad de ejecutar la misma obra que los padres. Su mente obra por él tanto como si él lo hiciera. Cuanto más se realiza esa misma obra el adulto, tanto más se afirma en la mente del infante, creando, fortaleciendo ese sistema y formando un hábito que luego lo va a repetir inconscientemente cuando crezca. O sea que el niño no tiene que hacer, el bebé no tiene que hacer lo que papá y mamá hacen. La mente realiza por él. Y entonces cuanto más papá y mamá realizan esa obra, tanto más se afirma en la mente del niño. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Porque es que llegamos a la vida adulta con serias falencias en nuestra conducta, que Dios hoy nos invita a trabajar profundamente. Hermano mío, quiero que entiendan, el nuevo nacimiento es una obra tan profunda que ataca lo esencial de tu ser y te renueva por dentro. Renueva todo tu ser. Hermanos míos, esta es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. ¿Cuáles son esas regiones del cerebro que son afectadas durante la crianza? El lóbulo parietal, por ejemplo, esto es el lóbulo parietal, ¿verdad? Para lo que me están viendo. Esta parte del lóbulo parietal será decididamente impactada por las acciones de los padres a través de las neuronas espejo de los hijos y desde muy tiernas edades. Esta región del cerebro cumple a grandes rasgos funciones como la integración de informaciones sensoriales que forman la percepción. Aquí, mis hermanos, dentro de estas regiones parietales del lóbulo frontal se encuentran prácticamente todas las informaciones que captamos desde el mundo exterior y entonces formamos nuestra percepción. Por lo tanto, mis hermanos, esas regiones son seriamente afectadas mediante la conducta de papá y de mamá, que después de adulto nos va a permitir contemplar el mundo. Otra región que es afectada en nuestro cerebro se conoce como el área de Brodmann, ubicada detrás de la corteza sensorial primaria. Aproximadamente, a ver, en esta región se encuentra el área 40 de Brodmann, ¿verdad? Ubicada detrás de la corteza sensorial primaria. Son áreas asociadas de asociación presensorial que cumplen funciones durante el procesamiento somatosensorial del tacto, la temperatura, la propiciación, propiocepción, que actúa en el manejo de las posiciones del cuerpo en diferentes circunstancias y actúa también en la nocicepción. Los nociceptores informan del peligro. Esa región del cerebro afecta el funcionamiento y las reacciones de la piel, que por excelencia es el órgano principal del sentido somático. Los músculos esqueléticos, los huesos y articulaciones, los órganos internos y el sistema vascular, todos serán afectados por el funcionamiento del área 40 y zonas aledañas. Y hermanos, queremos aclararles esto. En esas edades tan tempranas, cuando es afectada el área 40, ¿verdad?, de Brodmann, si el niño o niña crece en un hogar de privaciones sensoriales y de movimientos, sin duda en su vida de adulto, esas experiencias impactarán de manera negativa su existencia, las cuales eventualmente impactarán fuertemente en la salud física y por ende la salud emocional. Porque a veces vivimos percibiendo dolores y enfermedades en nuestra vida y nuestro cuerpo no está sano, porque nuestra mente fue afectada desde épocas muy tempranas de nuestra vida. El lóbulo frontal posterior también es afectado. El lóbulo frontal es responsable de los procesos cognitivos,
así como funciones ejecutivas del individuo. Es el centro del razonamiento y las funciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten al individuo autocontrol de la conducta. Esta región del cerebro permite elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias conscientes. Hermanos míos, esta región también es afectada. Entonces, cuando es afectada por las conductas de la familia donde hemos crecido, no nos permite a nosotros tener autocontrol en nuestra vida adulta. Tampoco nos permiten elegir con toda libertad, porque seguimos esclavos de nuestras enfermedades, de nuestros traumas emocionales adquiridos en épocas muy tempranas de la vida. Nos cuesta planificar, actuamos con impulsividad, nos cuesta tomar decisiones voluntarias y conscientes. Sí decidimos muy bien cuando estamos enojados, impacientes, ¿verdad? Es que necesitamos trabajar nuestra propia vida. Área 44 de Brodmann, junto al área de Broca, que son áreas supremamente importantes que actúan en el desarrollo estructural del lenguaje. El área de Wernicke está íntimamente relacionada con la comprensión del lenguaje, de modo tal que tanto el lenguaje como la comprensión del lenguaje puede estar afectado en nuestra vida adulta, y esto desde épocas muy tempranas de nuestra vida. Por eso, hermano mío, hermana mía, con todo el amor en esta tarde quiero preguntarte a ti. El menor no aprende de lo que papá y mamá dicen, básicamente, sino de lo que papá y mamá hacen. Aprenden más del ejemplo de los adultos que de los preceptos que ellos predican. ¿Qué has visto tú en tu casa? Desde niño, mientras crecías. ¿Dónde creciste? ¿Vienes de un hogar de divorcio? Quiero decirte que en tu ser está instalado el divorcio y probablemente te cueste mantener relaciones saludables con tu pareja. Tus padres fueron violentos entre sí o violentos con los hijos. Probablemente tú tengas las características de ser agresivo o agresiva con tu pareja y probablemente con tus hijos. Golpear a los niños no es normal, mis hermanos. Golpear a los hijos no es normal, mi hermana. Pero si tú has aprendido eso de niño o de niña, eso es lo que tú hoy estás dando. Estás ofendiendo a tus hijos, estás agrediendo a tus hijos, sencillamente porque tú vienes de un hogar de violencia. La violencia jamás es justificado en ningún sentido, pero tú necesitas un toque profundo, necesitas renovar tu vida. Vienes de un hogar de malos tratos, probablemente hoy tú necesites serias intervenciones en tu vida. Cada individuo en este mundo es un saco de desechos psicológicos que en muchos casos almacenan inconscientemente conductas disfuncionales de los antepasados familiares, comenzando con los padres hasta la tercera y cuarta generación de abuelos y tatarabuelos. Hermanos míos, tú puedes fácilmente darte cuenta de lo que estamos hablando. Probablemente tú estás disciplinando a tus hijos como tus padres te disciplinaban a ti. Eso no es correcto, mi hermano. Eso no es correcto, mi hermana. Hermana mía, probablemente usted está tratando a su pareja tal cual como su papá, como su mamá trataba a su mamá. Hermanos míos, a lo mejor usted está tratando a su esposa como su papá le trataba a su mamá. Y así mismo estamos a veces tratando a nuestros hijos. Ordenamos la casa como mamá ordenaba. Tenemos la misma fuerza, el mismo énfasis para enfrentar la vida como lo tenía mamá y como lo tenía papá de pronto. Eso no es correcto. Tú eres esclavo todavía de esos traumas. Tú tienes que tomar tus propias decisiones, pero para eso necesita una intervención poderosa del Espíritu Santo en tu vida que renueve todo tu ser enfermo. Hermanos míos, quiero en esta tarde permitirme un ratito más, y ustedes tienen, mis hermanos, la autoridad completa para decirme que el tiempo se me ha acabado. Por lo tanto, yo voy a avanzar un poquito más. Pregunto, hermanos míos,
¿Cuánto tiempo me quedan todavía? A ver, alguien que me pueda expresar. 10 minutos por ahí, pastor. Ok. Noten ahora las consecuencias que traemos de nuestros hogares. Vamos a hablar un poquito de los padres agresivos y los hijos. ¿Qué sucede si usted es un hijo, un varón macho masculino, adulto o joven, y viene de un padre agresivo? Estos padres agresivos generan hombres violentos que se enamoran de mujeres sumisas. Se crean patrones de conducta intergeneracional. Hermanos míos, si usted es agresivo, probablemente usted se haya enamorado de una mujer sumisa, de una mujer tierna, de una mujer que muy cariñosa, muy amable, porque ni modo, usted no se va a enamorar de una mujer que le va a confrontar y no va a permitir esos golpes y esas ofensas. Hermano mío, usted hoy tiene que controlar eso. Usted no puede ser agresivo, usted no puede ser violento, usted tiene que curar ese dolor. Estos hijos agredidos, cuando niños, buscan apoyo en sus madres, por lo que en ese caso buscarán una esposa dominante. Se conoce en la ciencia como el hijo en busca de una madre. Asimismo se llama en los estudios científicos de las relaciones conductuales en la pareja. Usted entonces, como su padre era agresivo, usted corría, la que le atendía, la que le daba cariño, la que le cuidaba y la protegía era su mamá. Y entonces hoy usted se enamora de una madre, en lugar de enamorarse de una mujer, la mujer que hoy tiene como esposa es una representación de su propia madre. Muchas veces la representación es física. Esa mujer se parece a su mamá. Y cuando no se parece físicamente, se parece emocionalmente. Es una mujer dominante en este caso. Y usted es tranquilo, un hombre sumiso en la casa. Y la que maneja todo, la que tiene la batuta, la que lleva la batuta, es su mujer en la casa. Hermanos míos, hermana mía, también tengo para usted. Porque si usted es así, usted también tiene problemas. Noten ahora, esposos y padres agresivos y los hijos. Miren ahora, cuando el hombre es violento contra su cónyuge, a veces el hombre es tan violento que es agresivo con la mujer y es agresivo también con los hijos. En ese caso, los hijos varones, generalmente testigos de esos actos, se convierten en hombres irrespetuosos y abusadores contra su mujer. Le levantan la voz, le agreden a las mujeres en su voz, en sus tratos. A veces se convierten estos hombres en feminicidas. El hombre feminicida no nace feminicida, viene como herencia de un hombre que fue enfermo, de un padre que lo maltrató. Mientras que las hijas que fueron ofendidas tienen tendencia a ser sumisas y humilladas. Se casan con hombres abusadores e igualmente psicóticos como su padre. Ellas son candidatas a sufrir maltratos y feminicidios. Estas hijas que sufrieron violencia de un padre abusador, antes de enamorarse, antes de comprometerse, cuando están en la época tienen que recibir terapias. Hermanos, nosotros aconsejamos a todos los chicos en su época de noviazgo recibir terapia, porque venimos enfermos, venimos arrastrando nuestros hogares donde hemos crecido. Padres agresivos y las hijas agredidas por papás se enamorarán de hombres con características similares a sus padres, hombres violentos. Querida hermanita mía que me estás oyendo, probablemente tú vengas de un hogar donde papá era agresivo. En muchos casos, estas hijas son tildadas de hijas rebeldes. Claro, por eso es que el hombre es violento con ella, porque es una hija rebelde, ¿verdad? Las hay también promiscuas. ¿Por qué? Estas hijas que fueron agredidas por papá se vuelven de pronto hijas promiscuas. ¿Por qué? Porque el hombre que debió cuidarla, el hombre que debió protegerla, no la protegió, no la cuidó. Entonces ella tampoco ama su vida y entrega su cuerpo a cualquier hombre. Se acuestan con cualquier hombre, se acuestan con todos los novios que tienen.
Se vuelven promiscuas porque papá no aprendió a cuidar y amar a esa niña. Entonces esta niña cuando crece y se vuelve joven, entonces para ella es muy fácil entregar su cuerpo en la promiscuidad con cualquier hombre. Porque es que el hombre que ha dominado su vida no le ha cuidado. Y entonces hoy se enamoran y buscan hombres que sencillamente no les cuidan, no les protegen. Y entonces se entregan su cuerpo a cualquier hombre. Si se rebelan, escuchen un poquito ahora estas damas, si se rebelan contra esa conducta violenta, entonces se enamorarán de esposos a quien dominar y se convierten en esposas dominantes. ¿Por qué? Porque están cansadas de un hombre que ha dominado su vida, a su padre. Ahora entonces ellas se rebelan y definitivamente deciden, nunca más un hombre me va a maltratar. Entonces se convierten en esposas dominantes. Como quiera ese trauma los persigue, porque usted no tiene que ser dominante en esa relación de pareja. La relación de pareja es una relación de igualdad entre un hombre y una mujer. Por eso es que se casan dos hombres un hombre y una mujer adulta. Mire, las madres dominantes son aquellas madres que tienen el síndrome de progenitoras tóxicas. Estas madres engendran hijas psicóticas y autoritarias y dominantes que llevarán la batuta cuando formen sus hogares. Si usted, hermana mía, está llevando esa batuta en el hogar, usted tiene que prestar atención, usted tiene que trabajar su propia vida, porque está lastimando a su esposo y está lastimando también a sus hijos e hijas. Sus hijos e hijas sufren por lo que usted es. Quiero que sepa, hermana mía, usted tiene que ser más humilde, más tranquila, más paciente, pero para eso necesita la intervención del Espíritu Santo, según la propuesta de Gálatas capítulo 22 y 23, escrita por Pablo. Estas madres dominantes crían hijos que serán maridos sujetos a sus esposas, porque están sujetos, ¿verdad? Se criaron estos niños, se criaron en medio de una madre dominante, ahora se enamorarán de esposas dominantes. Hijos e hijas de padres divorciados tendrán la tendencia a formar hogares con altas probabilidades de divorcio. Hermanos míos, la ciencia nos da muchos datos que tenemos que aprender. Madres violentas contra los hijos varones crean hombres irrespetuosos y agresivos contra las mujeres, porque rechazan ese acto abusivo y abusadora, creando en la víctima, o sea, en el niño, una psique de rechazo contra toda mujer, situación emocional que los condicionan. Se convierten en hombres psicóticos y machistas que golpearán y ofenderán a su pareja, que en los casos más graves cometerán feminicidio. El feminicidio, el acto feminicida o el feminicida es un hombre violento que no aprendió a respetar a una mujer y lo aprendió en su propia casa, en muchos casos de su propia madre. Hermana mía, si usted está teniendo esta conducta, hoy tiene que frenar y pedir la dirección de Dios. Y si no puede vencer, tiene que solicitar ayuda profesional. Como un médico cura los dolores, hay psicólogos y psiquiatras que pueden tratar su caso. Hermana mía, usted está enferma. Hermanos míos, usted está enfermo en estos casos y debe ser tratado. Estas madres crían también hijos que serán maridos sujetos a sus esposas. Hijos e hijas de padres divorciados tendrán la tendencia a formar hogares con altas probabilidades de divorcio. En familia de 3 hijos, generalmente, el que más sufre es el hijo del medio, por lo que se muestra más rebelde. Su enamoramiento en muchas ocasiones no es fruto de su amor, sino de su rebeldía. Y así a veces formamos pareja con todos esos traumas. Hermanos míos, cuando nosotros damos estas charlas en congresos de jóvenes, pues les advertimos a los adolescentes y jóvenes que deben tomar terapia, deben tratar estos casos antes de enamorarse y de comprometerse para tener hogares bien formados. Debemos saber que los traumas que se arrastran desde la niñez afectan las relaciones consigo mismo y con la familia y condicionan la elección y las relaciones de pareja. Dichas condiciones se dejan ver ciertamente durante el noviazgo. Si usted está de novio o novia, usted es un joven que me oye, una jovencita que me oye en esta tarde, usted ya ve esos rasgos de dificultades en la época del noviazgo. Trabaje eso, hermana mía. Trabaje eso, hermanito mío.
las consecuencias no se tardarán en llegar y toda la familia pagará las consecuencias. Esto dice Elena de White. Presten atención. Los padres y madres pueden estudiar su propio carácter en sus hijos. A menudo pueden leer lecciones humillantes cuando ven sus propias imperfecciones en sus hijos e hijas. Hermanos míos, cuando nosotros vemos conductas difíciles de nuestros hijos, el problema no son ellos, somos nosotros. Miren lo que continúa diciendo Elena de White. Cuando un hijo revela los rasgos malos que heredó de sus padres, ¿deben estos airarse por la producción de sus propios defectos? De ninguna manera. Ejerzan los padres una vigilancia cuidadosa sobre sí mismos, precaviéndose contra toda tosquedad y rudeza, no sea que estos defectos se vuelvan en sus propios hijos. O sea que nuestros hijos heredan definitivamente nuestro carácter. Por eso es que probablemente usted, hermano mío y hermana mía, no se dé cuenta, pero el carácter que usted tiene lo heredó de sus propios padres y usted tiene que trabajar eso para usted ser libre. El verdadero reto de la transformación es vencer esa herencia recibida de la familia, especialmente de los padres y demás generaciones. Noten ahora lo que nos dice Elena de White. Un carácter noble. Presten especial atención a esto, mis hermanos. Un carácter noble, cabal, no se hereda, no lo recibimos accidentalmente. Lo obtenemos mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Hermano mío, esto te decía al principio, el carácter no se hereda. El carácter tuyo no es una obra de Dios moldeada en tu vida. La obra de Dios es darte los instrumentos, es dotarte del Espíritu Santo para que ahora tú trabajes tu carácter. Hermanos míos, Dios da los talentos, continúo leyendo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Hermanos míos, si usted está esperando un toque milagroso de Dios para transformar su vida, eso no sucede así. El nuevo nacimiento, mi hermano, no es una obra de Dios en tu vida. El nuevo nacimiento es una obra de transformación, producto del Espíritu Santo, donde tú te colocas en el canal correcto y decides trabajar tu propia vida. Lo desarrollamos, continúa diciendo Elena de White, sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflictos contra las tendencias heredadas. Hermanos míos, el fundamento de nuestras fallas emocionales y de carácter está en la herencia recibida. Y debemos trabajar eso. No es nuestra función hoy condenar a nuestros padres. No es, mi hermano mío, que tú te amargues la vida porque has tenido un padre que te haya abandonado. Hoy es hora de superar ese dolor. Hermana mía, tú no puedes recostarte y consolarte o seguir sufriendo porque tuviste una madre que te maltrató, que te abandonó. Hoy es hora de superar y de vencer, porque el Espíritu Santo te dota a ti con ese poder de poder superar esos dolores que te han acompañado por toda la vida. Hermanos y hermanas mías, este es un mensaje de Dios en esta tarde. La tarea más difícil que tenemos los padres es educar a nuestros hijos para que tengan su propia individualidad. Su hijo no tiene que parecerse a ti. Su hijo tiene que tener la libertad de parecerse a Jesucristo. Si tú estás creyendo que tus hijos tienen que parecerse a ti y que tienen que hacer las cosas que tú haces, tú estás equivocado.
porque tú estás enfermo. Hermanos míos, esta fue la charla entre Jesús y Nicodemos. Noten ahora, mi hermano, respondió Jesús y le dijo a Nicodemos, ¿verdad? En San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le habló del nuevo nacimiento, pero nuevo nacimiento es un término en español. Jesús no habló del nuevo nacimiento. Jesús habló a Nicodemo de la regeneración. El texto original no dice nacer de nuevo o nuevo nacimiento. El texto original dice regenerar. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, si no pasas por el proceso de regeneración, no puedes ver el reino de Dios. Mis hermanos, es volver. Cuando Nicodemo oyó estas palabras de Jesús, Nicodemo sabía que tenía que volver. ¿A dónde? Al gen. De ahí viene la palabra Génesis, que significa comienzo. Hermanos míos, la obra de Dios en tu vida es hacer una obra tan profunda que transforma todo tu sistema nervioso. En realidad toca el gen mismo, toca cada célula de tu organismo, para que todo tu ser sea transformado desde lo más profundo de tu ser interior, enfermo que ahora es transformado por la presencia del Espíritu Santo. Hermanos míos, regeneración es volver al Génesis. En otras palabras, en palabras de Cristo, significa un proceso de restauración contrario a lo que había sucedido en la caída. Es volver a ser creados. O sea, Dios te devuelve esa mente, esa capacidad de señorío y de dominio propio en tu vida. Pero para eso necesita venir ante la presencia de Dios con todos tus dolores. Cuando venga Cristo, la balanza del cielo pesará el carácter y decidirá si es puro y santificado y consagrado. Los que quieran ser santos en el cielo primero serán santos en la tierra, porque cuando dejemos esta tierra, llevaremos nuestro carácter con nosotros. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejorarán continuamente. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Queridos y apreciados hermanos, les dejo este mensaje y esta inquietud. Necesitamos que el Señor nos ayude a volver a ser recreados. Necesitamos pasar por este proceso de nacimiento, pero para ello debe haber una entrega profunda de nuestro ser a Dios. Si nos hemos entregado a Dios, si creemos que estamos consagrados a Dios y todavía seguimos teniendo dificultades con nuestro carácter y nuestras relaciones, es hora de atender con un profesional, porque sin dudas, hermanos, tú estás enfermo y necesitas trabajar, y Jesús nunca va a tocar esa parte hasta que tú no te sometas en el camino correcto. Te dejamos nuevamente nuestros números para que tú puedas comunicarte en caso de que tú sientas la necesidad en esta tarde. Queremos, mediante este llamado, agradecerte mucho y decirte también que el Señor está dispuesto a hacer en ti una obra profunda, pero necesita de tu permiso. Queridos hermanos, muchísimas gracias en esta tarde y que Dios sea propicio a ustedes, así también como conmigo y nuestras relaciones. Que Dios te bendiga en esta tarde.
ricas bendiciones del cielo para ti y para tu familia. Gracias, mis hermanos.